Un saludo inmenso y muy, muy caluroso a toda la comunidad del canal de YouTube, podcast de libros y pelis. Qué maravilla que tanta gente con sed de conocimiento nos acompañe en el audio de hoy. Sí, la verdad es que es un placer estar aquí. Para quien busca ir más allá de la superficie, bueno, tenemos por delante una inmersión profunda verdaderamente monumental. La misión de hoy consiste en coger una montaña de material, nuestras notas, análisis, artículos varios, y extraer las pepitas de oro de una de las obras literarias más universales de la historia, Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Exacto. No estamos aquí para hacer un simple resumen cronológico, ni, digamos, para leer una enciclopedia, sino para entender el porqué. Queremos descubrir por qué este crisol de magia y tragedia es, en el fondo, la llave para entender un continente entero. Efectivamente. Al revisar todo el material que hemos reunido para esta inmersión, queda clarísimo que la intrincada trama de las 7 generaciones de esta familia de los Buendía es mucho más que una ficción genial. Desde luego. Estos apuntes nos muestran cómo Macondo no es solo una aldea inventada y perdida en la selva, o sea, funciona como un espejo gigante. Un espejo donde se refleja el alma, la identidad, las contradicciones y, bueno, la convulsa historia de toda América Latina. Es un universo donde lo imposible es cotidiano y lo cotidiano resulta absolutamente asombroso. Vale, vamos a desgranar esto, porque el propio origen de Macondo ya es una locura fascinante. Todo arranca con un mito fundacional protagonizado por José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. Y hay un detalle en nuestras notas que me parece el gancho perfecto. Son marido y mujer, pero también son primos. Eso es, un detalle nada menor. Y este parentesco les genera un terror psicológico brutal. Úrsula vive paralizada por el miedo a consumar el matrimonio. El motivo: teme engendrar un hijo que nazca con cola de cerdo. Y ojo, que no es una fobia irracional sacada de la nada. No, en absoluto. Hay un precedente familiar trágico que justifica ese pánico. Los textos que analizamos nos recuerdan que un pariente anterior nació con una cola cartilaginosa, como la de un cerdo, y el pobre hombre acabó muriendo desangrado cuando un amigo carnicero intentó cortársela con un hacha. Madre mía, qué escena. Ya ves. Este trauma generacional es tan fuerte que Úrsula se impone la castidad usando, fíjate en esto, un pantalón de lona de velero reforzado con correas y hebillas. Es una imagen que mezcla un humor casi grotesco con una tragedia profunda. Es algo muy característico de lo que vamos a ver a lo largo de toda la obra. Y precisamente esa castidad forzada es la mecha que enciende el barril de pólvora. Hay un episodio que lo cambia todo. Una pelea de gallos. Prudencio Aguilar, un vecino del pueblo original donde viven, pierde una apuesta contra José Arcadio Buendía. Movido por la humillación, Prudencio suelta un comentario en público, insinuando que a ver si el gallo ganador le hace por fin el favor a Úrsula. Un golpe bajísimo. Claro, cuestionar la hombría de alguien de esa manera en aquel contexto histórico y cultural es una sentencia de muerte, literalmente. José Arcadio lo reta a un duelo y le atraviesa la garganta con una lanza. Lo fascinante de esto es cómo se materializa la culpa a partir de ese asesinato. Porque la muerte de Prudencio Aguilar no elimina el problema, sino que lo transforma. El fantasma de Prudencio empieza a aparecerse por la casa, pero no es un espíritu vengativo o terrorífico al uso. Es un fantasma profundamente triste, ¿verdad? Exacto, una tristeza inmensa. Regresa buscando agua desesperadamente, intentando taponar el enorme agujero de su garganta destrozada con un tapón de esparto. Esa imagen es desoladora. Y es ese remordimiento insoportable, la tristeza infinita de un muerto, lo que empuja a los fundadores a abandonar su hogar. No huyen buscando la tierra prometida, huyen de su propia conciencia. Se adentran en una selva impenetrable y durante esa huida, el material que analizamos describe imágenes surrealistas. Por ejemplo, en medio de esa selva, a kilómetros de cualquier mar, se topan con el esqueleto de un gigantesco galeón español encallado, con las cuerdas y la madera invadidas por orquídeas. Es una barbaridad visual. Es como tropezar con un especismo sólido. Y poco después de ese hallazgo, José Arcadio Buendía tiene un sueño profético. Sueña con una ciudad ruidosa, con casas que tienen paredes de espejos, y es allí, junto a un río de aguas diáfanas y piedras pulidas como huevos prehistóricos, donde decide parar de huir y fundar Macondo. Un Macondo inicial que es, básicamente, una aldea de barro y caña brava.
Es crucial entender que representa una especie de Edén, un mundo tan nuevo y reciente que muchas cosas todavía no tienen nombre, y para referirse a ellas, los habitantes tienen que señalarlas con el dedo. Sí, el inicio de todo. Es el paraíso antes de la caída, aislado completamente del progreso y del tiempo exterior. Eso nos conecta con una de las aperturas más famosas de la literatura, esa frase que resuena como un eco constante. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Es magistral. Y esa época de inocencia infantil de la aldea salta por los aires todos los meses de marzo con la llegada de los gitanos. Unos gitanos desarrapados que funcionan como el único cordón umbilical entre Macondo y los avances del resto del mundo. Y aquí emerge una figura colosal, el gitano Melquíades. Melquíades es un personaje arrollador, corpulento, con barba montaraz. Es como el Steve Jobs de Macondo, el portador de la ciencia para gente que vive en la Edad de Piedra. Nuestras notas detallan cómo trae inventos que hoy nos parecen triviales, pero que allí provocan el caos absoluto. Completamente. Trae un par de imanes gigantes que van arrancando los clavos de las maderas y hacen que los calderos y las sartenes cobren vida propia arrastrándose por el suelo. O una lupa gigante que José Arcadio Buendía, que siempre tiene la cabeza en las nubes, intenta utilizar como arma de guerra para achicharrar tropas enemigas con la luz del sol. Y por supuesto, el descubrimiento del hielo que le arranca al joven Aureliano esa exclamación genial al tocarlo, diciendo que está hirviendo, porque el frío extremo quema. Si conectamos esto con la perspectiva general, Melquíades trasciende el papel de un simple vendedor ambulante. Es la representación del conocimiento universal y el guardián de la memoria. Además, es un ser que desafía cualquier lógica biológica. Desde luego que la desafía. Los documentos que repasamos mencionan que Melquíades muere de fiebres en las arenas de Singapur, pero, sorprendentemente, regresa de la muerte para instalarse en la casa de los Buendía. ¿Y el motivo de su resurrección? Simplemente confiesa que no soportaba la inmensa soledad de la muerte. La soledad, como veremos, es el eje central que mueve todo este universo. Ese desafío a las leyes de la naturaleza da un giro bastante más oscuro cuando llega un nuevo personaje, Rebeca, una niña huérfana que aparece de la nada en la puerta de la familia. Pero lo escalofriante es el equipaje que trae. Lleva un saquito de lona y dentro los huesos de sus padres cloqueando a cada paso. Una imagen tremenda. Y aunque eso ya es macabro de por sí, lo verdaderamente peligroso es la enfermedad silenciosa que trae consigo, que es la peste del insomnio. Al principio, la gente está encantada porque no necesitan dormir y pueden trabajar todo el día y la noche. Pero el efecto secundario es devastador, la peste del olvido. Aquí hay una pepita de oro fundamental en nuestro análisis. La pérdida de memoria empieza por las cosas nimias, los recuerdos de la infancia. Luego, la gente empieza a olvidar el nombre y la función de las cosas más básicas, hasta llegar a olvidar quiénes son ellos mismos y quiénes son sus seres queridos. Este episodio del insomnio es una metáfora brillantísima sobre la amnesia histórica de América Latina. Claro. No es solo un truco mágico, es una reflexión profunda sobre cómo una sociedad que pierde su historia, que no registra su pasado, está condenada a perder su propia identidad. Es una angustia terrible. Imaginar a todo un pueblo luchando contra el borrado de sus propias mentes. Llega un punto de desesperación en el que José Arcadio Buendía coge un hisopo con tinta y empieza a etiquetar cada objeto de la casa. Mesa, silla, reloj. Y hasta añade instrucciones de uso para recordar, por ejemplo, que a la vaca hay que ordeñarla para sacar leche y que la leche hay que hervirla. Literalmente tienen que escribir la realidad para que no se esfume. Y el clímax de esta locura es cuando cuelga un cartel gigantesco en la calle principal que dice «Dios existe», por si la memoria colectiva se evapora por completo. Es un método de supervivencia absurdo, pero muy lógico dentro de su desesperación. Y este episodio nos sirve en bandeja para desgranar un concepto clave en nuestros apuntes: el realismo mágico, o lo que el autor Alejo Carpentier definía como lo real maravilloso. Hay que diferenciarlo muy bien de la fantasía clásica. Sí, son cosas distintas. Pensemos, por ejemplo, en la fantasía europea, tipo Harry Potter o El Señor de los Anillos.
En esos mundos, la magia es espectacular, altera el orden natural, y los personajes normales se asustan o se maravillan ante ella. Pero el realismo mágico funciona exactamente al revés. Claro, en Macondo a nadie le explota la cabeza por presenciar un milagro. Las alfombras voladoras se tratan como si fueran un medio de transporte público un poco aburrido, mientras que un bloque de hielo o un imán se reciben como si fueran magia negra. Hay ejemplos alucinantes en nuestras notas sobre esta normalización de lo insólito. Vemos a un personaje, Remedios la Bella, ascendiendo al cielo en cuerpo y alma mientras está doblando unas sábanas en el patio, y la única queja de su cuñada es que se ha llevado las sábanas buenas. O el padre Nicanor Reina, que para demostrar el poder de Dios, se bebe una taza de chocolate humeante y empieza a levitar a un palmo del suelo como si nada. O ese asombroso hilo de sangre que, tras un asesinato, viaja por las calles del pueblo, sube aceras, dobla esquinas y esquiva alfombras hasta llegar directamente a la cocina de Úrsula para avisarle de la muerte de su hijo. Todo eso lo ven normal. Todo esto se acepta con una naturalidad pasmosa, porque en este universo lo sobrenatural es parte indivisible de la realidad cotidiana. No hay ruptura. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque si hablamos de cosas inamovibles, de patrones que se repiten con una precisión aterradora, tenemos que mirar el árbol genealógico de los Buendía. Es un auténtico laberinto. 7 generaciones marcadas por una condena invisible. Sus propios nombres. Sí, la regla de los nombres es implacable. Imaginemos que en una familia, absolutamente todos los que se llaman Luis estuvieran genéticamente destinados a ser genios solitarios y retraídos, y todos los que se llaman Juan estuvieran condenados a ser gigantes, impulsivos, con vidas trágicas. Pues eso ocurre aquí. Los aurelianos nacen lúcidos, herméticos y con una vocación inmensa para la soledad. Los arcadios, en cambio, son monumentales, excesivos, temerarios, y su destino siempre acaba en tragedia. Es una herencia determinista. El nombre dicta la personalidad y el destino, como si no tuvieran libre albedrío en absoluto. Y el ejemplo más claro de esta condena lo encontramos en la 4ª generación, con los gemelos Aureliano II y José Arcadio II. Ay, esa anécdota es buenísima. De niños eran tan idénticos que ni su madre los distinguía. Entonces, para divertirse, jugaban a intercambiarse la ropa y las esclavas con sus nombres, volviendo loco a todo el mundo. El enredo llegó a tal nivel que la matriarca Úrsula desarrolló la teoría de que en algún momento de ese juego perpetuo de identidades cruzadas se quedaron barajados para siempre. Se mezclaron. Sí, y tenía sentido porque al crecer, el que llevaba la pulsera de Aureliano tenía el carácter volcánico de un Arcadio, y el que se llamaba Arcadio tenía la mente retraída de un Aureliano. Esta confusión de identidades nos ayuda a comprender cómo funciona el tiempo en Macondo. No existe una flecha del tiempo que apunte hacia el progreso o el futuro. Es un tiempo estático, completamente circular. La propia Úrsula, que es la voz de la conciencia, lo resume en un momento de desesperación diciendo que parece que en Macondo todos los días son lunes. Qué frase tan representativa. Al no tener una historia registrada y asimilada, los personajes son incapaces de aprender de los errores de sus ancestros. Están condenados a repetir las mismas pasiones, a tropezar con las mismas piedras y a padecer la misma soledad generación tras generación. Y ese bucle destructivo nos saca del ámbito estrictamente familiar y nos lanza de lleno a los conflictos sociales e históricos. Porque el mundo exterior termina por invadir Macondo. Aquí entra en escena la figura colosal del coronel Aureliano Buendía, un hombre que se lanza a la revolución y promueve 32 guerras civiles armadas y las pierde absolutamente todas. Un récord trágico. Un líder que sobrevive a traiciones políticas, a emboscadas, a dosis letales de veneno en el café y a pelotones de fusilamiento. Pero la guerra lo vacía por dentro. Acaba tan desencantado con el poder y la violencia que firma la paz, se encierra en un cuartito y pasa el resto de su vida fundiendo pescaditos de oro. Hace 20, los funde y vuelve a hacerlos en un pacto honrado con su propia soledad. Deteniéndonos un momento en este aspecto y recordando que los apuntes que analizamos abordan esto desde una perspectiva estrictamente de análisis literario e histórico, se subraya que toda esta etapa es una poderosa alegoría de la historia latinoamericana de los siglos XIX y XX. Por supuesto. Tras las guerras civiles, la ilusión del progreso llega a Macondo de la mano del ferrocarril, traído por Aureliano Triste. El tren es el símbolo de la modernidad occidental, pero en sus vagones también viaja la semilla de la destrucción, la compañía bananera. Llegan los forasteros, llega el dinero rápido, y llegan los estadounidenses, personificados en el personaje de Mr. Brown.
La aldea mágica se transforma en un campamento de explotación puro y duro. Y la tensión social desemboca en uno de los episodios más oscuros y brutales de la historia. José Arcadio II lidera una huelga pacífica de los trabajadores bananeros para exigir condiciones dignas. Y la respuesta es implacable. La respuesta del gobierno es convocar a los trabajadores en la plaza del pueblo y ordenar al ejército que abra fuego indiscriminado. 3.000 personas son masacradas. Y como si fuera una pesadilla industrial, los cuerpos son cargados de noche en trenes kilométricos de mercancías y arrojados al mar, como si fueran plátanos de rechazo. Este evento, que nuestra investigación señala como inspirado en la masacre real de las bananeras ocurrida en Colombia en 1928, marca un punto de inflexión. Porque el horror no termina con los disparos. Lo verdaderamente aterrador es el encubrimiento posterior. El silencio oficial. Exacto. El gobierno decreta que allí no ha pasado nada, que no ha habido muertos. Y para sellar ese manto de silencio, el cielo se rompe y comienza a llover en Macondo de manera ininterrumpida durante casi 5 años. 5 años de agua sin parar. Es una barbaridad. Sí, y no es solo un fenómeno meteorológico exagerado. Esa lluvia bíblica es un agente activo del olvido. Es el mecanismo físico y mítico que utiliza el sistema para lavar la sangre derramada en la plaza y borrar la masacre de la memoria colectiva. Los textos que leemos nos muestran cómo las sociedades a menudo son forzadas o eligen enterrar sus traumas colectivos bajo capas y capas de silencio. Tras el diluvio, la versión oficial del gobierno de que no hubo muertos se convierte en la única verdad aceptada, consumando esa amnesia histórica de la que hablábamos antes. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Significa que entramos en la recta final, en una decadencia absoluta y asfixiante? Tras la lluvia, Macondo no se recupera. Se pudre en la humedad, invadido por las termitas y la maleza. Y las imágenes que nos dejan las notas son de un contraste grotesco. Tenemos a Fernanda del Carpio, una mujer que fue criada bajo lúgubres normas aristocráticas con la promesa de que sería reina. Una reina sin reino. Y ahí está, haciendo sus necesidades en una vacinilla de oro macizo, mientras, literalmente, el techo de la casa de los Buendía se le cae a pedazos sobre la cabeza. Es el ocaso de la estirpe. Esa ruina física es el reflejo del agotamiento moral de la familia. Y es aquí donde entendemos la verdadera naturaleza de su maldición. La soledad de los Buendía no significa que vivan físicamente aislados o sin gente alrededor. La verdadera soledad es una profunda, casi genética, incapacidad de amar. Son muros de hielo. Tal cual. Son incapaces de sentir empatía real, de conectar genuinamente con el otro, viven encerrados en sus propios ecos y obsesiones. Sin embargo, justo en el ocaso de la novela, surge una excepción brillante y trágica a la vez, encarnada en los últimos supervivientes, Aureliano Babilonia y su tía Amaranta Úrsula. Es una pasión arrasadora. Por primera vez en 100 años, 2 miembros de la familia consiguen amarse de verdad, sin reservas ni egoísmos de ningún tipo. Rompen la coraza de frialdad que condenó a todos sus antepasados. Pero la ironía es brutal. Al amarse con esa intensidad, caen de lleno en la trampa del destino. Porque no dejan de ser tía y sobrino. Consuman el pecado del incesto original, el mismo terror paralizante que tenía la primera Úrsula al principio de la historia. Exactamente. El círculo se cierra de la manera más implacable posible. El clímax es sobrecogedor. Tras un embarazo fruto de ese amor genuino pero incestuoso, Amaranta Úrsula muere desangrada en el parto. Y el bebé, el último de la estirpe Buendía, nace con la tan temida cola de cerdo. Mientras Aureliana Babilonia vaga por el pueblo muerto, consumido por un dolor insoportable, el bebé recién nacido es devorado por todas las hormigas del mundo que han invadido la casa. Es una resolución devastadora. Y en medio de esa desolación absoluta empieza a levantarse un viento apocalíptico, un huracán de polvo y escombros que empieza a arrancar Macondo de la faz de la tierra. En ese momento final, Aureliano Babilonia corre a la habitación de Melquíades y de repente logra descifrar los viejos pergaminos que el gitano había dejado escritos 100 años atrás en sánscrito. Al ir leyéndolos, descubre que no eran profecías vagas. Melquíades había dejado escrita con pelos y señales toda la historia de la familia, desde la fundación del pueblo hasta ese preciso y caótico segundo en el que él está leyendo. Todo estaba predeterminado. Esto plantea una pregunta importante sobre la inmensidad de esta obra.
Cuando terminas de analizar este nivel de genialidad estructural, entiendes perfectamente por qué su impacto cultural fue y sigue siendo un terremoto a nivel mundial. Sin duda. No solo fue la piedra angular del llamado boom latinoamericano, sino que rompió fronteras geográficas y lingüísticas, traduciéndose a más de 40 idiomas. El material que revisamos documenta cómo esta historia deslumbró a mentes de todas las disciplinas, desde Pablo Picasso en la pintura hasta inspirar canciones de bandas contemporáneas como Radiohead. Es un patrimonio de la humanidad. Te sumerge en un viaje que te exprime por dentro. El paso de la inocencia fundacional a la brutalidad de la guerra, el choque entre el progreso extranjero y la identidad local, la magia de las cosas pequeñas y el peso aplastante de la herencia familiar. Todo está hilado de una manera que no te suelta. A modo de reflexión final, si contemplamos este análisis en su conjunto, lo que verdaderamente asombra es cómo encapsula toda la experiencia humana. Es un fresco que va desde el Génesis, con una pareja fundando el mundo y descubriendo cosas nuevas, hasta el apocalipsis total, borrado por un huracán. Es el auge y caída de la civilización, la creación y la destrucción, contenidas magistralmente en el ciclo de un solo linaje familiar que nace y muere por la falta de amor. Lo cual nos deja un hilo conductor perfecto para que quienes nos escuchan hoy sigan dándole vueltas por su cuenta. Hay que fijarse en este detalle final. Si los pergaminos de Melquíades contenían la historia de Macondo hasta el instante exacto en el que eran leídos, y al terminar de leerlos el pueblo dejaba de existir, somos nosotros, los millones de lectores a lo largo de las décadas y la audiencia que hoy nos acompaña, los verdaderos responsables de que Macondo siga vivo cada vez que abrimos la historia. Muy buena pregunta. O tal vez, a un nivel más profundo, nosotros mismos estamos atrapados en nuestro propio ciclo de 100 años de soledad, devorando información en este mundo digital a una velocidad de vértigo, pero sufriendo ese mismo olvido constante de lo que realmente importa. Es para pensarlo despacio. Muchísimas gracias a todas las mentes curiosas por acompañarnos en este viaje por los espejismos de la memoria. Como siempre, os animamos a dejar asentar estas ideas. Hasta la próxima inmersión.